Y hoy quisiera platicarles sobre un tema que a muchos de nosotros nos está afectando en esta pandemia del COVID, los problemas para dormir, los trastornos del dormir, que pueden ser desde no dormir, dormirnos muy tarde, pararnos muy tarde o tener hipersomnia, es decir, sueño durante todo el día. ¿Por qué está pasando esto? Por el cambio de nuestros hábitos, porque si no estamos saliendo a trabajar, ya no tenemos horarios tan estrictos, pues entonces tendemos a recorrer nuestro horario para dormir. Podemos irnos durmiendo más tarde y nos levantamos más tarde. Eso cambia todo el patrón del sueño. Otra cosa que está afectando nuestros horarios del sueño son las actividades que tenemos a lo largo del día. Si nos levantamos más tarde, desayunamos, comemos, cenamos más tarde y nos exponemos a diferentes patrones de luz como pantallas de televisión o computadoras, no salimos tanto al exterior, esto puede afectarnos. Otra situación que puede afectar también cómo estamos durmiendo es la ansiedad de lo que está pasando ahorita. Las preocupaciones, la información que estamos teniendo puede causarnos miedo, angustia, y esto puede afectar en cómo estamos durmiendo. La forma en que dormimos afecta nuestra salud en general, puede repercutir en que estemos irritables durante el día, a tener síntomas de tristeza, de angustia, de mayor preocupación. Por eso es primordial que podamos regresar a tener un adecuado patrón de sueño. Gobierno de México. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia es importante que como pareja implementen buenos tratos. Antes de la contingencia, cada uno tenía su propio ritmo de vida, realizaban actividades por separado y ahora hay que procurar que eso se reproduzca en casa. Es importante que en pareja acuerden establecer un horario o una agenda de actividades, distribuir las responsabilidades de las tareas del hogar. Incluyan momentos para convivir en pareja, pueden hablar, decir o expresar lo que sienten, miedo, ansiedad, tristeza. Otras, no es recomendable impedirlas, bloquearlas o reprimirlas. El buen trato se puede expresar fomentando un ambiente de seguridad en el que se preocupen por la salud y el bienestar del otro. Escuchar con atención, respetar la opinión. Por ejemplo, pueden compartir recuerdos de momentos que contengan humor, chistes. El punto es reír juntos. Es importante que todo lo que hagan juntos sea con consentimiento de ambos. Esto incluye la vida sexual. Es importante reconocer que implica un esfuerzo estar en restricción de movilidad. Por eso es importante establecer y respetar un espacio individual para evitar la saturación y la irritabilidad que derive en violencia. En lo individual pueden realizar las actividades que cada uno decida por separado, incluido hacer nada, ponerse en contacto con su propio cuerpo o hacer otras actividades. Recuerden seguir todas las recomendaciones de autocuidado de la Secretaría de Salud. Si te cuidas tú, también cuidas a tu pareja. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente,
El fentanilo es prácticamente un veneno, tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hola, soy la psicóloga Gema. Hoy quiero hablarles sobre qué nos pasa cuando conocemos a una persona que está viviendo una situación de violencia y cómo la vamos a escuchar. Para poder hablar sobre esto, quisiera hacer unas puntualizaciones que cuando nosotros empezamos como sociedad a hablar sobre la violencia es debido a movimientos sociales que han existido, porque hay una naturalización de la violencia, hay muchas actitudes que nosotros creíamos normales, que ahora ya no lo son porque sabemos que causan un daño en la persona. Cuando hablamos sobre la violencia, cuando vamos a escuchar a alguien, tenemos que tomar en cuenta que no es una verdad absoluta sobre la persona que vamos a escuchar, que vamos a tener, que no vamos a estar libres de nuestros propios prejuicios, que nunca vamos a partir de una verdad dada. O sea, nosotros no podemos sobreponer a la persona nuestra verdad o nuestras experiencias. Y bueno, tenemos que considerar que siempre tiene que ver la forma en cómo nos vamos a estar relacionando con las otras personas. Es importante reconocer que esto es un llamado a otra forma de relacionarse y de construirnos como sociedad. Bueno, vuelvo a decir, ¿no? La verdad no está dada, sino que se construye en colectivo. Eso es muy importante. Lo vamos a estar construyendo nosotros, nosotras, con las otras personas. Esto es muy importante. Es necesario que como personas individuales, como familia, como comunidades, aceptemos lo diferente. Regularmente queremos que las cosas sean iguales, que queremos que las otras personas tengan las mismas reacciones que nosotros tenemos, y cuando se salen de esto y se atreven o nos atrevemos a hacer algo diferente, vienen reacciones violentas. Entonces, bueno, ¿qué es el maltrato? Nosotros sabemos identificar muy bien cuando alguien nos maltrata, pero en estos ideales o en estas creencias que nosotros tenemos de cómo deben ser las cosas, a veces no lo podemos identificar. Entonces, si algo nos hace sentir mal, si algo nos hace sentir en una situación de vulnerabilidad, nosotros estamos siendo maltratados. Entonces, lo definen como una conducta, un comportamiento, una actitud que son abusivas para la otra persona. Es importante lo que nos dice la OMS, porque la OMS reconoce la violencia así como algo que nos hace daño en el cuerpo, pero también psíquicamente. O sea, también nos puede causar un dolor del alma o del corazón. A veces nosotros creemos que para hablar de violencia necesita haber sangre, necesita haber golpes. No necesariamente la violencia puede ser también con malos tratos, malas palabras, malas actitudes, nos pueden hacer tener sentimientos feos, ¿no? O sea, ustedes saben cuando nos sentimos tristes, cuando no nos sentimos queridos. Entonces, bueno, sabemos qué es el maltrato, pero también existe la otra parte, que es el buen trato. El buen trato son relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con las otras personas. En el buen trato vamos a estar promoviendo que haya un sentimiento mutuo de respeto y de reconocimiento. Eso es muy importante, reconocer a la otra persona como persona, porque nos puede parecer algo exagerado, pero cuando nosotros tenemos a una persona al lado y no le damos todo este
esta categoría de persona no la tomamos en cuenta, devaluamos lo que dice, podemos tomar actitudes de ignorarlo. Entonces, darle un reconocimiento de existencia a la otra persona es también saber que tiene todos los derechos que nosotros tenemos. Va a generar satisfacción y bienestar entre quienes están conviviendo. Eso es el buen trato. La violencia, ¿qué provoca la violencia? Es una asimetría de poder, es decir, yo puedo más sobre el otro. Entonces yo quiero hacer lo que yo quiera sobre el otro y el otro se tiene que someter a lo que yo digo. Eso crea violencia, eso crea malestar en la otra persona psíquicamente y que también puede derivarse en manifestaciones físicas que pueden llegar incluso a la muerte, poner en riesgo la vida. Entonces, el buen trato está dirigido a que las personas, ya sean pequeñas, sean adultas, sean adolescentes, puedan también tener estrategias para conservar su vida y una vida amorosa, una vida cálida con las otras personas. Bueno, esto es un tema importante porque aunque sabemos que existen muchas formas de cómo se manifiesta la violencia, sabemos que el género, desde la perspectiva de género, es como si tuviéramos unos lentes que nos permite ver que la violencia no tiene el mismo impacto en los hombres que en las mujeres y a veces está más permitido en algunos, ¿no? Por ejemplo, ser mujer está asociado con ser una persona pasiva, tranquila, no violenta, amorosa, que cuida a los enfermos. Por eso ahora en COVID decíamos, la responsabilidad tiene que ser de ambos, de hombres y de mujeres en el cuidado, ¿no? Y a veces a los hombres se le pone más como esta parte del espacio público, que son los que tienen que mantener una familia. Entonces, cuando no se alcanzan estos ideales, puede generar frustración de ambas partes y pueden generar estas reacciones violentas. Entonces, hay una socialización de esto. Sí lo aprendemos en la familia, pero por suerte o por fortuna no es la única forma. Habemos personas que quizá hemos estado en situaciones de violencia, pero también podemos apoyarnos de la cultura, de las escuelas, de otras personas que tienen otra forma de relacionarse. Entonces podemos aprender esas otras formas, esos otros buenos tratos, esa forma de ser amoroso, de ser respetuoso a la existencia de otra persona. Por eso es tan importante saber que sí es una socialización, que sí es algo que se aprende. Entonces, así como aprendimos eso, podemos aprender otras formas y que nos va a costar trabajo, va a ser un esfuerzo, pero es posible tener relaciones con un buen trato. Entonces, en estos roles de género, es importante todo el tiempo cuestionarnos si lo que estamos haciendo atiende a algo que es nuestro deseo o lo queremos seguir porque así debe ser. Por ejemplo, hay hombres que pueden pueden ejercer su paternidad de una forma muy amorosa, estar en casa, cuidar a sus hijos, tener un buen contacto, pero con la intención de seguir ese ideal de tengo que ser un buen hombre. Entonces eso hace que se alejen de los hijos y que se preocupen más como por la situación económica. Pueden cumplir ambos roles, ¿no? Pueden ser amorosos con los hijos, pueden tener un ejercicio de la paternidad y también tener un desempeño en el espacio público. Lo mismo con las mujeres. Hay mujeres que son muy exitosas, que pueden salir a trabajar, a tener éxito profesional, pero se sienten culpables porque tienen que salir de casa. Entonces, todo el tiempo es cuestionarse si lo estamos haciendo porque es algo que responde a nuestras necesidades, a nuestra satisfacción, o es por intentar seguir ese ideal que también fue construido en su momento por la sociedad, y ahorita me parece que es importante reflexionar
que estamos haciendo nuevo lazo social que apunta a ser más amoroso, más igualitario y que todos podamos ejercer los derechos humanos. Vamos ahora a un corte comercial y regresamos a hablar sobre el ciclo de la violencia. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia es importante que como pareja implementen buenos tratos. Antes de la contingencia, cada uno tenía su propio ritmo de vida, realizaban actividades por separado y ahora hay que procurar que eso se reproduzca en casa. Es importante que en pareja acuerden establecer un horario o una agenda de actividades, distribuir las responsabilidades de las tareas del hogar. Incluyan momentos para convivir en pareja. Pueden hablar, decir o expresar lo que sienten, miedo, ansiedad, tristeza, otras. No es recomendable impedirlas, bloquearlas o reprimirlas. El buen trato se puede expresar fomentando un ambiente de seguridad en el que se preocupen por la salud y el bienestar del otro. Escuchar con atención, respetar la opinión. Por ejemplo, pueden compartir recuerdos de momentos que contengan humor, chistes. El punto es reír juntos. Es importante que todo lo que hagan juntos sea con consentimiento de ambos. Esto incluye la vida sexual. Es importante reconocer que implica un esfuerzo estar en restricción de movilidad. Por eso es importante establecer y respetar un espacio individual para evitar la saturación y la irritabilidad que derive en violencia. En lo individual pueden realizar las actividades que cada uno decida por separado, incluido hacer nada, ponerse en contacto con su propio cuerpo o hacer otras actividades. Recuerden seguir todas las recomendaciones de autocuidado de la Secretaría de Salud. Si te cuidas tú, también cuidas a tu pareja. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Bueno, lo difícil de estar en una situación de violencia es que a veces las personas que nos violentan son personas que nosotros amamos o que nosotros creímos que también nos aman. Un constructo o una construcción social ha sido que el lugar más seguro es la familia y a veces eso nos causa mucha dificultad. O sea, reconocer una violencia a veces puede ser difícil, pero reconocer que una persona que te ama o que tú amas te violenta también lo es. Entonces, el ciclo de la violencia puede ser así, ¿no? O sea, hay una época de luna de miel, se llama así, que todo está aparentemente bien. Después de eso empieza también como acumularse la tensión, empiezan a haber chistes, empiezan a haber señalamientos hacia la otra persona, empiezan a haber malos tratos, pero la persona que los ejerce es violenta y como que un poquito, como que le va midiendo. La persona que es violentada, lo que hace es empezar a justificar como
ay, bueno, es que así nos llevamos, ¿no? Es una broma muy pesada, sí, devaluó mi trabajo, pero un poco así nos llevamos. Y después de eso puede haber ya un momento en donde la violencia se ejerce. Puede empezar con empujones, puede empezar con insultos más fuertes. Y después de que viene esta manifestación violenta, viene el arrepentimiento. Y aquí es donde viene, les decía, como algo tramposo, ¿no? Porque es, perdóname, no estaba en mí, tú sabes que te amo, yo no te haría daño en ningún momento, pero ahí sería importante preguntarnos, porque a veces nos dicen, si te ama, no te hace daño. Entonces, cuando uno sabe que una persona no nos ama, es muy fácil, sería fácil irnos de ese lugar. Pero cuando queda esa duda y nos dicen y nos miran, es difícil identificarlo. Entonces, ahí más allá de si te ama o no te ama la otra persona, es preguntarte, yo quiero estar en una relación donde me traten así. Es más, si me ama una persona que me ame de esta manera, por ejemplo, en los celos, que son muy controladores, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte donde hay el arrepentimiento, uno cree y entonces vuelve el círculo, vuelve a iniciar el ciclo con esta parte de la luna de miel, después se acumula la tensión, después hay una manifestación violenta, agresiva, que a lo mejor ya de los empujones, de los jaloneos pasa ahora sí a un golpe. Viene el arrepentimiento, viene como esta intensidad de reconciliarse y así cíclicamente. Entonces, ¿cómo podemos romper ese círculo de la violencia? Uno, saber nuestros derechos, saber identificar que es algo violento que no nos está haciendo sentir bien. Podemos tener redes de apoyo y preguntarnos eso, ¿yo quiero seguir viviendo así? Entonces, empiezas a conocer tus derechos, empiezas también a armarte de una red de apoyo, que era lo que les decía, a veces nosotros cuando un familiar, cuando una amiga, un amigo se acerca a decirnos que está viviendo violencia, lo primero que quisiéramos decirle es vete de ahí, que no te violenten más, pero es importante ser sensibles a esta dificultad que está viviendo la otra persona, ¿no? A veces quien está maltratando es un padre, una madre, una pareja, ¿no? Donde hay muchas expectativas de cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando llega una persona a pedir ayuda es porque ya hubo difusión de sus derechos, ya sabe más o menos qué apoyos puede tener. También puede ayudar que estas redes de apoyo con mujeres, con amigas, con amigos, a veces podemos aguantar como muchas cosas, pero si nos enteramos que la pareja está saliendo con otra persona, o sea, se rompe esta exclusividad, a veces eso da ánimos para también pedir ayuda. Cuando ya la violencia es al grado de llegar a una hospitalización, cuando ya hay un daño físico, que es lo que les decía, que a veces la violencia solamente se asocia con sangre y moretones y no necesariamente. Cuando hay muchas dudas, a veces llegan a pedir ayuda con muchas dudas de quién soy yo, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Ya no sé tomar una decisión. Entonces también ahí estar alertas, porque si tienen estos síntomas, pueden tener sí un trastorno mental, pero también puede estar asociada a vivir una situación de violencia. Entonces es importante mostrarles esa ayuda, ¿no? Cuando una persona llega así, ¿qué podemos hacer? Tomar un posicionamiento de escucha, más que de decirle qué debe hacer, es escuchar qué está viviendo, qué riesgos corre, cómo se les puede ayudar, a dónde pueden ir. Entonces, escuchar atentamente, empáticamente, reconocer que es una pregunta, que así como esa persona se está preguntando sobre su vida, sobre sus vínculos, nosotros también tenemos que plantear esa pregunta, ¿no? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Cómo puedes empezar
para moverte de este ciclo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en que la verdad de nosotros, de lo que nosotros haríamos en ese lugar, no siempre le beneficia a la otra persona. Entonces tenemos que ser muy considerados en las posibilidades que tienen las personas que están viviendo violencia en ese momento. Entonces es apuntar a reflexionar sobre la situación, sobre las nuevas formas que podemos tener para convivir con las personas. O quisiera yo cerrar con esto, quisiera leerlo puntualmente, porque lo que sigue nos puede ayudar también a identificar qué sentimos cuando estamos en una situación de violencia. Entonces, voy a leerlas. ¿Has minimizado o negado el dolor que te producen las agresiones? Es decir, no está pasando, no me duele, no me afecta. ¿Intentas convencerte de que te mereces el maltrato que ejerce la persona agresora? Yo tuve la culpa, yo me porté mal, si yo no le hubiera dicho eso. ¿Has sentido sentimientos de depresión, de rabia? ¿Te sientes irritable? ¿Te sientes con baja autoestima? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes con rencor? ¿Tienes sensación de que no eres la persona que eras antes? O sea, como, es que yo he cambiado mucho, ya soy otra, y a veces no necesariamente en el buen sentido, ¿no? Sino como que te sientes más apagada, más apagado, como que no tienes ese mismo ímpetu para hacer las cosas, te sientes con impotencia, al punto de pensar que nada de lo que hagas puede cambiar tu destino. Esto es muy común, que te sientes encerrado, que no puedes hacer nada para poder salir de este ciclo de violencia. ¿Te has sentido sola y aislada? Que es una de las principales cosas que sucede cuando alguien está en una situación de violencia, se siente sola, se siente aislada. Por eso es muy importante que si conoces a una persona que está en situación de violencia, antes de juzgarla, es muy difícil, hay un entrenamiento, ¿no? Como para poder escuchar en esto, por eso se pide que vayan con un profesional, pero tú como familiar, como amigo, haz un esfuerzo, a lo mejor lo piensas, pero en ese momento que estás escuchando a la persona, así hazlo, escúchala, ¿no? Pregunta qué es lo que requiere como ayuda. También el consumo de sustancias puede verse en mayores niveles, o sea, consume sustancias para sobrellevar lo que vives. ¿Has tenido conflictos con tu sexualidad? O sea, no sabes cómo ejercerla, a veces es satisfactoria, a veces no es satisfactoria. Sientes continuamente malestares de salud, me siento enferma, me siento enfermo, siento como si tuviera gripe, me duele la cabeza, me duele el estómago. Como que esta queja continua de salud también puede ser porque puedas estar en una situación de violencia o en alguna situación de malestar emocional que se ve reflejado en el cuerpo. A veces se refleja en el cuerpo porque como es tan difícil ponerlo en palabras, el cuerpo también lo nombra. Tienes dificultades para dormir, tienes pesadillas, necesitas permanecer alerta e hipervigilante todo el tiempo. O sea, como todo el tiempo estar cuidándote de que si lo estás haciendo bien, que si lo estás haciendo mal, que si te van a cachar haciendo cosas que a lo mejor son comunes, tienes problemas para concentrarte o memorizar. Y esto es muy importante. ¿Has pensado que estarías mejor si murieras? ¿Has tenido la intención de estar muerto? ¿Has intentado hacer algo para quitarte la vida? Si es así, puedes llamar a la línea de la vida, puedes llamar también al 911, a Locatel. Entonces, en una situación de urgencia, puedes llamar a Locatel, puedes llamar al 911, puedes llamar a la línea de la vida. También en la línea de la vida puedes, si en ese momento no estás... A veces cuando una persona está en una situación de violencia se le dice que tiene que denunciar.
a veces no estamos listas para eso. A veces no estamos listas para hacer una denuncia porque también necesitamos empoderarnos, no podemos confrontar a nuestros agresores. Entonces pueden llamar, tener un proceso de reflexión, de autorreflexión, de empoderamiento, de autoconocimiento, de conocer los derechos. Eso es muy importante, que saber que tenemos derechos, que sí es un delito cometer violencia contra otra persona. Bueno, espero que les que les ayude a reflexionar esto que les acabo de comentar. Me dicen que hay unas preguntas y las voy a leer, que dice: ¿qué hacer para romper el círculo de la violencia? Bueno, el círculo de la violencia, considero que empezar a reconocer que estamos en una situación de violencia, eso es muy importante, ¿no? El que estemos socializando que existen otras formas es importante, conocer nuestros derechos, conocer que sí hay una ley que prohíbe la violencia. Eso es importante, porque entonces vamos a saber que no estamos locas, locos, fuera de lo normal. Cuestionarnos sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, por qué estoy tratando así a la otra persona, por qué me dejo que me hagan esto. Y entonces empezar a hablarlo también con nuestras redes de apoyo, con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestras personas de confianza. Y eso nos va a ayudar a sentirnos protegidos y entonces empezar a hacer otras formas, incluso poder decir un no. Eso es muy importante, ¿no? Poder decir no, hoy no me golpeas, hoy no me dices esto. Poder también alejarnos de esa situación. ¿Cómo se relaciona la violencia y la codependencia? Bueno, la violencia se puede dar en todo el tipo de relaciones. Lo que les decía es, en esto de la violencia, pongámoslo en la violencia de pareja, está como mezclado, está no diferenciado entre qué es porque podemos jugar con nuestra pareja a mordidas, ¿no? Y eso puede ser muy sexy, muy seductor para algunas personas que les gusta, pero los dos lo están aceptando, el consentimiento es importante. Pero ya cuando una persona dice no, porque eso ya me duele, eso ya es violento. Entonces, eso es importante saber, porque si hay una mezcla como con la pareja de amor y de violencia, y a veces por eso no sabemos poner un alto. Entonces es importante reconocer qué nos da la satisfacción y qué no. Entonces eso es importante para poder decir hasta aquí, y eso puede romper un círculo de la violencia, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto trabajo salir de una relación violenta? Si nosotros vamos caminando por la calle y nos dicen un insulto, podemos responderlo o en voz alta o por dentro de, ay, a mí me vale, ¿no?, lo que me digas. Pero cuando te lo dice alguien que tú quieres, que tú sientes que te quiere, eso es lo complicado. Entonces, sí, a veces nos dicen, si te hace daño, no te ama. No lo sé si me ame. Eso ya le corresponde a esa persona hacerse cargo si ama y de cómo ama. Lo que sí sé es que no quiero que me amen de esta manera, no quiero que me traten así. Entonces, ahí es una decisión muy fuerte, porque también estás terminando una relación que en algún momento hubo cariño, ¿no? Pero eso es lo que hace difícil, y por eso es importante darle ese espacio a las personas que están viviendo en una relación violenta. Entonces, sí, porque les digo, alguien desconocido, alguien que no nos importa, pues les podemos decir de cosas, ¿no? Pero
pero cuando es una persona cercana, pues ahí no. Dice, ¿cuál es el ordenamiento jurídico y en dónde? Bueno, en el Código Penal sí está tal cual que los actos de violencia no están permitidos, o sea que es un delito, y aparte está la Ley General de Acceso con el derecho de una vida libre de violencia de las mujeres, y ahí también está tipificado como tal, como un delito, la violencia, y está considerada la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, o sea, sí hay, por ejemplo, la patrimonial también está, porque en algún momento la violencia sexual en pareja no era considerada. ¿Por qué? Porque pues si tú eres la esposa, si tú eres el esposo, tienes obligaciones sexuales con la otra persona. Pero ahora sabemos que si, aunque estés casada, si dices no, es no. No hay no hay una justificación, no hay un por qué te puedan obligar. Y sí puedes hacer una denuncia de que te está obligando. Dice, considero que se debe tomar en cuenta la formación educativa y cultural, pues en algunas comunidades las mujeres creen que ellas mismas lo provocaron y justifican al agresor. Sí, eso es cierto. Una de las consecuencias de vivir en una situación de violencia es que tiendes a responsabilizarte, ¿no? Además, el agresor te lo dice. Por eso les decía un poco esto de pensar qué es ser mujer, qué es ser hombre, cómo nos han enseñado que debe ser, porque desde ahí decimos, ¿no? Sí, es cierto, es que yo tuve la culpa porque pues como es mi marido yo tenía que hacer esto, ¿no? Yo tengo la culpa. No necesariamente hay que, a veces como cuando hacemos un contrato de amor, ¿no? O de relación de pareja, no hablamos de estas cosas. ¿Quién va a lavar los trastes? ¿Quién va a llevar el dinero a casa? ¿Quién va a cuidar a los hijos? Los dos trabajamos, pero pues si queremos tener hijos, ¿quién los va a cuidar? ¿Cómo los va a cuidar? Entonces es importante que podamos hablar sobre eso, que empecemos como sociedad a hablar y llegar a acuerdos para que pues ya sean acuerdos de ambos y no se culpe por cumplir fantasías que nosotros tenemos de cómo debiera ser. Entonces sí es, lo que les decía, es la socialización un poco de cómo vamos aprendiendo que debería ser. Por eso es muy importante, por ejemplo, estos espacios de poder hablar y decir y reflexionar todo el tiempo, porque les digo, no es una verdad dada, ¿no? O sea, es algo que tenemos que estar cuestionándonos todo el tiempo, ¿cómo? ¿Qué otro tipo de relaciones queremos tener? Dicen, buenas tardes, que me revisen el celular podría ser violencia. Si tú no lo autorizas, sí, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho a un espacio privado, tenemos derecho a una privacidad, incluso podemos, si nosotros nos gusta tener un tiempo privado de 5 minutos de no hablar a nadie, se vale, ¿no? O sea, se vale tener esos espacios. Entonces, si en el teléfono tú tienes memes que solamente a ti te dan risa o tienes conversaciones con otras personas, eso es parte de tu espacio privado. Entonces, sí es una violencia que revisen el celular, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Los invito a seguir reflexionando sobre esto. No está acabado el tema. Tenemos que reflexionar y reflexionar y reflexionar cómo es que queremos construir una nueva sociedad. Y bueno, pues muchas gracias. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia es importante que como pareja implementen buenos tratos. Antes de la contingencia, cada uno tenía su propio ritmo de vida, realizaban actividades por separado y ahora hay que procurar que eso se reproduzca en casa. Es importante que en pareja acuerden establecer un horario o una agenda de actividades, distribuir las responsabilidades de las tareas del hogar. Incluyan momentos para convivir en pareja, pueden hablar, decir o expresar lo que sienten, miedo, ansiedad, tristeza, otras. No es recomendable impedirlas,
bloquearlas o reprimirlas. El buen trato se puede expresar fomentando un ambiente de seguridad en el que se preocupen por la salud y el bienestar del otro. Escuchar con atención, respetar la opinión. Por ejemplo, pueden compartir recuerdos de momentos que contengan humor, chistes. El punto es reír juntos. Es importante que todo lo que hagan juntos sea con consentimiento de ambos. Esto incluye la vida sexual. Es importante reconocer que implica un esfuerzo estar en restricción de movilidad. Por eso es importante establecer y respetar un espacio individual para evitar la saturación y la irritabilidad que derive en violencia. En lo individual, pueden realizar las actividades que cada uno decida por separado, incluido hacer nada, ponerse en contacto con su propio cuerpo o hacer otras actividades. Recuerden seguir todas las recomendaciones de autocuidado de la Secretaría de Salud. Si te cuidas tú, también cuidas a tu pareja. Gobierno de México.